Incesante. Me llamo Raúl y soy velador en un rancho en Jalisco, un lugar rodeado de largas extensiones de tierra, corrales polvorientos y árboles retorcidos que crujen con el viento. Comencé a trabajar aquí hace 7 años, buscando un sustento estable y la tranquilidad que siempre había anhelado. Al principio, todo parecía rutinario, recorría las caballerizas, verificaba los cercos, me aseguraba de que ninguna vaca se escapara y cuando la noche caía, me sentaba junto a la pequeña caseta para tomar un café caliente mientras vigilaba el camino principal. No tenía mayores preocupaciones, no me sentía incómodo y no sospechaba que algo fuera de lo normal estuviera aguardándome en la penumbra de aquellos senderos solitarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar ciertas cosas que me inquietaban, pasos extraños cuando creía estar solo, ruidos que no provenían de los animales, sombras que parecía ver de reojo y que desaparecían apenas giraba la cabeza. Preferí ignorar esas señales, me dije a mí mismo que seguramente la fatiga o el cansancio me hacían imaginar cosas y me convencí de que no era nada. Pero una noche, mientras hacía mi recorrido habitual, vi a un hombre alto con un sombrero de ala ancha parado junto a la cerca del corral de caballos. Me inquietó su postura rígida y la forma en que su silueta se recortaba bajo la luz tenue de la luna. Tomé mi linterna y avancé unos pasos para encararlo, pues pensé que podía ser un intruso. Sin emitir palabra, comencé a sentir un cosquilleo helado en la nuca. Estiré la mano para alumbrarlo y de pronto, a la distancia de unos pocos metros, ese hombre se desvaneció sin dejar rastro. No comenté nada a nadie, guardé el episodio en mi memoria e intenté olvidarlo, achacándolo de nuevo a mi imaginación. Sin embargo, en la siguiente ronda de vigilancia, casi a la misma hora, volví a ver a aquel hombre, esta vez más cerca de la entrada del granero. Quise correr hacia él, pero mis pies se sentían anclados al suelo y lo único que podía hacer era observarlo en silencio, con la piel erizada y el pulso acelerado. Al cabo de unos instantes, él se desvaneció en la oscuridad como si jamás hubiera estado allí. Aquella noche dormí muy mal, apenas pude cerrar los ojos, y un pensamiento martillaba mi mente, alguien me observaba, alguien me seguía. Comencé a temer el momento en que me tocaba hacer mi ronda nocturna, pues el corazón se me aceleraba y un sudor frío me corría por la frente en cuanto pensaba en encontrarlo de nuevo. Fue entonces que, sin buscarlo, recibí la explicación más perturbadora de todas. Un día, en medio de la tarde, tuve la oportunidad de conversar con un compañero de trabajo, un hombre ya mayor que se encargaba de revisar las cosechas y que llevaba décadas laborando en el rancho. Él me contó algo que me heló la sangre. Ese hombre de sombrero ancho bien podía ser don Tomás, un velador que había trabajado ahí hacía mucho tiempo, pues según decían, se le veía rondar por las noches a pesar de llevar 20 años muerto. Me lo dijo de manera natural, como quien habla de la lluvia que cae en los campos. Contó que a don Tomás lo habían encontrado sin vida cerca del granero una madrugada, con el rostro desencajado y las manos crispadas, como si en sus últimos instantes hubiera visto algo espantoso. Algunas versiones decían que sufrió un infarto, otras afirmaban que algo se lo había llevado. La cuestión era que su alma parecía seguir vagando por los mismos pasillos y corrales donde, en vida, hacía sus recorridos con disciplina. Esa misma noche me aventuré de nuevo a vigilar. Sentía un cosquilleo en la base de la nuca desde mucho antes de que anocheciera, pero tenía que cumplir mi trabajo. A eso de las 3 de la mañana, caminé hacia el granero con pasos cautelosos. Llevaba una lámpara potente, pero el corazón me latía tan fuerte que temía que se escuchara a distancia. Al llegar a la entrada, lo vi, ahí estaba, inmóvil, su figura recortada contra la luna, el sombrero cubriéndole el rostro, aunque yo sentía que sus ojos se fijaban en mí. No supe por qué me atreví, pero di un paso adelante y lo llamé en voz baja. Fue entonces cuando un frío gélido me envolvió, como si de repente todo el aire se hubiera transformado en escarcha y no pudiera respirar. Ese frío no era normal, me paralizó la columna, hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos sin que yo pudiera reaccionar.
Parpadeé un par de veces para tratar de recuperar la vista y, cuando la claridad volvió, él ya no estaba, pero el frío persistió un largo rato, dejándome inmóvil con la linterna temblando en mi mano. A partir de aquella noche, las cosas solo fueron a peor. Empecé a notar que las cámaras de seguridad registraban un movimiento extraño a la misma hora en que yo veía a don Tomás. Revisando las grabaciones, aparecía una figura alta, con un sombrero de ala ancha, quieta frente al granero durante varios segundos, hasta que salía del encuadre sin dejar huellas. Nadie más en el rancho se atrevía a ver esos videos a solas, y algunos preferían ni mirar cuando yo les mostraba las grabaciones. Sabían que ese lugar tenía algo raro, pero todos eran reacios a hablar del tema en voz alta. Yo, en cambio, me obsesioné con la idea de desentrañar lo que pasaba. Empecé a investigar el pasado de ese rancho, hablé con gente del pueblo, con ancianos que vivieron historias en esos parajes y hasta con un par de familiares lejanos de don Tomás. Descubrí que él era muy dedicado a su trabajo, que jamás dormía mientras estaba de guardia y que tenía fama de ser un hombre severo, rígido con las normas. Dicen que ninguna alma viviente podía entrar sin que él la notara, que tenía una relación casi enfermiza con su vigilancia, al punto de rechazar a sus seres queridos y sacrificar su salud. Su muerte abrupta dejó marcas que nadie se atrevió a discutir en profundidad. Mientras más me sumergía en aquellos testimonios, más pesadillas me asaltaban. Empecé a soñar con el rancho sumido en una penumbra eterna y con la figura de don Tomás mirándome desde cada esquina. En mis sueños, yo caminaba sin rumbo, con una linterna que se apagaba de forma inexplicable, dejándome a merced de una oscuridad asfixiante. Al despertar, me encontraba sudando y con la respiración agitada. Sentía que no descansaba en absoluto, como si mi alma hubiera quedado atrapada en esa negrura opresiva del sueño. Intenté rezar, busqué amuletos de protección, incluso solicité a mi patrón un cambio de horario, pero no obtuve respuesta. Él no quería hablar del tema y dejó claro que, mientras hiciera mi trabajo, no había motivos para alterar nada. La situación se agravó cuando noté que la presencia de don Tomás empezó a traspasar los límites del rancho. O eso creí. Comencé a sentir que me observaban en mi propia casa, que por las ventanas veía una figura pasar, y no era mi reflejo ni el de nadie de mi familia. En varias ocasiones, ya cerca de la medianoche, oía pasos en el patio y el ladrido desesperado de mis perros, como si algo los perturbara. Al encender las luces y salir, no encontraba nada, solo un silencio tenso que me encogía el corazón. Dormir se volvió un desafío imposible. Me despertaba con la imagen mental de aquel hombre con sombrero, apoyado en el umbral de la puerta de mi habitación, como si quisiera recordarme que no había escapatoria. Una madrugada que libré de turno, creí ver una sombra moverse detrás de las cortinas de la sala. Fui a revisar con una lámpara en mano, completamente asustado, y el ambiente estaba impregnado de un olor rancio que no pude identificar. El piso rechinaba de manera inusual bajo mis pasos, y cada vez que me acercaba a la ventana, tenía la sensación de que algo huía justo antes de que yo pudiera verlo con claridad. Mi esposa, al notar mi comportamiento nervioso, me preguntó qué estaba pasando, y yo apenas supe responderle con evasivas, pues no quería asustarla ni involucrarla en aquello que me había estado atormentando cada noche. Sin embargo, ella también empezó a despertar por las noches sin causa aparente, afirmando que sentía un escalofrío que recorría la casa, como si las paredes mismas exhalaran un aire helado. Al transcurrir los días, mis fuerzas se fueron debilitando, mi desempeño en el rancho bajó y hasta mis compañeros notaban que mi rostro lucía demacrado. Muchos me sugerían tomar unos días libres, largarme a descansar con mi familia. Pero yo sabía que no importaba a dónde fuera, pues aquella presencia parecía haberse aferrado a mí. Sentía que, de alguna forma, don Tomás no buscaba hacerme daño directo, sino más bien asegurarse de que yo cumpliera las rondas, de que no bajara la guardia, como si quisiera recordarme que él seguía ahí, velando, atrapado en un ciclo infinito. Otras veces creía que quería advertirme de algo, tal vez de un peligro oculto en esas tierras o de un secreto que todavía no se había revelado. Sin embargo, no había modo de preguntarle, pues cada intento de aproximación terminaba con ese frío intenso que me robaba las fuerzas y me dejaba temblando.
Los encuentros en el rancho se volvieron más frecuentes y, a la vez, más violentos para mi mente. Empecé a sentir que, a medida que se acercaban las 3 de la mañana, un dolor de cabeza punzante me invadía, como si el ambiente mismo me presionara. Una noche, llegando al granero, escuché un lamento prolongado que no tenía nada que ver con el mugido de las vacas o el canto de los grillos. Se sentía denso, casi humano, y me heló la sangre. Avancé con la linterna, tragando saliva, y lo vi arrodillado al fondo, como si estuviera gimiendo o rezando, con las manos apoyadas en el suelo. Pero no había palabras, solo un murmullo ininteligible que me erizó los cabellos. Cuando dirigí la luz hacia él, alzó el rostro y me miró directamente, aunque en lugar de rasgos humanos distinguí una mueca oscura, sin facciones definidas. Retrocedí aterrado y choqué contra la puerta del granero, casi cayendo al suelo. En ese mismo instante, el lamento cesó y el hombre se desvaneció una vez más. No pude conciliar el sueño en toda la noche ni en las noches siguientes. Fue un golpe a mi cordura, un recordatorio de que estaba ante algo que rebasaba mi entendimiento. Tiempo después, otro suceso vino a quebrantar mi calma ya resquebrajada. En las grabaciones de las cámaras de seguridad, observé a la figura con el sombrero parado justo en el camino de la cerca principal. De pronto, en la imagen se veía como mi propio cuerpo entraba en cuadro, como si yo estuviera dormido y caminara sonámbulo hacia la aparición. Nunca antes había sufrido de sonambulismo, pero ahí estaba, avanzando con pasos lentos, la cabeza inclinada, sin que el resto de mi cuerpo diera señales de conciencia. Me detuve frente a él, que se mantuvo inmóvil, y al cabo de unos segundos simplemente me di la vuelta y salí del rango de la cámara. Al ver esto, una sensación de angustia se instaló en mi pecho, pues no recordaba nada de aquella caminata nocturna. Desde entonces, el temor a perder la voluntad y convertirme en una especie de marioneta de esa presencia no me deja en paz. Ya no bastaba con tenerlo en mi mente y en mis sueños, ahora parecía que también se infiltraba en mi subconsciente y movía mis pasos en la oscuridad. En casa, el ambiente se volvió opresivo y mi familia empezó a percibir mis estados de ánimo cambiantes, mis respuestas cortantes, mis silencios prolongados. Algunas noches, mi esposa se despertaba y me encontraba de pie en el patio mirando hacia un punto fijo en el horizonte, con los ojos abiertos, pero la mente ausente, y yo luego no recordaba nada de eso. Empecé a temer por mi seguridad y la de los míos. Quise renunciar al trabajo, pero sentía que debía descubrir la verdad o enfrentarla antes de huir. Mi conciencia me susurraba que, tarde o temprano, el espíritu atormentado de don Tomás me seguiría a donde fuese y la única salida era encarar la raíz del problema. Una noche de luna casi llena decidí emprender un acto desesperado. Fui al granero poco antes de las 3 de la mañana. Preparé unas velas y, tragándome el miedo, comencé a murmurar unas palabras de tranquilidad, casi como si invitara a esa presencia a manifestarse de manera clara. No hubo respuesta al inicio y el silencio se volvió sofocante. De pronto, sentí el frío que ya conocía tan bien, ese golpe helado que casi me quita la respiración. Alcé la vista y lo vi aparecer, estático, con su sombrero encajado sobre lo que debía ser su rostro, a solo unos pasos de mí. Quise hablarle, quise rogarle que encontrara la paz o que me dejara en paz. Un cosquilleo me recorrió la espalda y noté que mis labios temblaban, incapaces de pronunciar palabra. Sentí un extraño peso sobre mi conciencia, como si me drenaran la energía vital. Todo se nubló por un segundo, y en ese parpadeo me di cuenta de que estaba solo de nuevo. El aire comenzó a recobrar su temperatura habitual, y las velas se apagaron sin causa aparente. Me quedé ahí, con el corazón a punto de estallar, sin saber si aquello que hice fue una tontería o una confrontación directa con algo que escapa a la explicación humana. Aquella madrugada regresé a mi casa tambaleándome, con la vista perdida y la sensación de que algo me había rozado el alma. Mi familia dormía, y me encerré en mi habitación, incapaz de conciliar el sueño. Oía el latido de mi corazón retumbando en mis oídos y, por un instante, sentí que alguien respiraba junto a mí. Cerré los ojos con fuerza y recé en silencio para que todo terminara. Sin embargo, una parte de mí sabía que este ciclo no se rompería tan fácilmente. El rancho parecía reclamar mi presencia,
y don Tomás estaba ligado a ese lugar de un modo que mi mente no alcanzaba a comprender. Me preguntaba si algún día podría escapar de esa sombra incesante que me perseguía a cada paso, dentro y fuera de esas tierras. Cada madrugada que pasa me descubro más cansado, con un insomnio que me devora, y todavía tengo que enfrentar la siguiente guardia, el siguiente encuentro, la siguiente vez que lo veré de pie en la entrada del granero, observándome en silencio, encadenado a este mundo de oscuridad y misterio que ya no me deja dormir. La ventana. Mi nombre es Juan y soy de un rancho en Nayarit, un lugar tranquilo a simple vista donde las noches son silenciosas y las madrugadas se sienten tan frías que uno pensaría que el tiempo se detiene en medio de la oscuridad. Desde pequeño he vivido en esta casa construida por mi abuelo, con paredes de adobe, ventanas de madera y un corredor amplio que rodea la vivienda. Por las mañanas todo parece usual, el gallo canta al amanecer, las vacas mugen en el corral, el viento roza los grandes árboles que mi padre y mi abuelo plantaron tiempo atrás. Sin embargo, a partir de cierta noche, comencé a percibir algo más que la simple tranquilidad de un rancho habitado por gente trabajadora y cercana al campo. Empecé a sentir una presencia que se escabullía en mis sueños, hasta que un día dejó de limitarse a las horas de descanso y se manifestó de forma clara y perturbadora, siempre en la madrugada, siempre acompañada de un escalofrío que se me incrustaba en la piel. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizás estaba estresado por las tareas del rancho o por los problemas familiares que a veces surgen cuando hay tantas responsabilidades sobre tan pocos hombros. Pero una madrugada, cuando el gallo aún no anunciaba la llegada de la luz y todo estaba en silencio, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Fue un despertar tan repentino que mi corazón comenzó a latir desbocado. Sentía que la noche se cerraba sobre mí, que no tenía manera de escapar de aquella pesadez que me oprimía el pecho. Cuando logré reaccionar, me di cuenta de que mi respiración era la única señal de vida en aquella habitación, pero no estaba solo. Había un par de manos que se aferraban a mi ventana con firmeza, eran delgadas, huesudas y de un color grisáceo que contrastaba con la oscuridad de la madrugada. Lo más inquietante era la forma en que se movían, como si rascaran el borde de la madera tratando de encontrar un punto de entrada. Tardé unos segundos en reaccionar, aún medio dormido y con el terror subiendo por mis venas, hasta que encendí la luz y en ese instante las manos desaparecieron. Sin un ruido, sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí, pero yo sabía que las había visto muy claramente y la sensación de ser observado persistía. Me quedé sentado en la orilla de la cama, incapaz de volver a pegar el ojo. Esa noche no pude conciliar el sueño, y el alba me encontró con la mirada perdida. Tenía miedo de asomarme a la ventana, de abrir la puerta, de mover siquiera un centímetro las cortinas. Algo dentro de mí temía que, al hacerlo, vería otra vez esas manos o incluso algo peor, un rostro retorcido, hambriento o lleno de odio. Pasé el resto de la noche intentando convencerme de que tal vez todo había sido un producto de mi mente, un sueño extraño que se había sentido demasiado real. Pero mi respiración agitada y el sudor frío en mi frente me decían que todo aquello había sido más que una ilusión. Cuando por fin salió el sol, abrí con cautela las ventanas y no encontré nada extraño. Sin embargo, al bajar al corredor, mi madre me miró con preocupación y me preguntó por qué me veía tan pálido. Supe entonces que ella podía presentir que algo andaba mal, aunque yo no le confesé todo de inmediato. El día transcurrió con la normalidad de siempre, alimentar a los animales, recoger los huevos, regar el huerto, cortar leña. Traté de concentrarme, de dejar atrás el incidente de la madrugada y aferrarme a la rutina del rancho, pero en el fondo un presentimiento me acosaba con insistencia, sabía que aquello que había visto no era un simple sueño. Caída la noche, me embargó el mismo nerviosismo. Cenamos en familia como de costumbre, con una lámpara de petróleo colgada en el centro de la mesa. Mi padre se retiró temprano a su habitación y mi madre se quedó limpiando la cocina. Yo no podía dejar de mirar el ventanal que daba al patio. De nuevo, sentía esa inquietud de estar bajo la mirada de alguien o algo. Cuando me fui a mi cuarto, me recosté y traté de no pensar en la madrugada anterior, pero era inevitable.
El tic-tac imaginario del tiempo avanzaba con lentitud y me di cuenta de que mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza desproporcionada mientras el reloj se acercaba a las 3 de la mañana. Me obligué a mantenerme despierto por si aparecían de nuevo esas manos. Y aparecieron. Justo cuando mi sueño comenzaba a vencerme, escuché un leve rasguño en la ventana, un roce casi imperceptible que erizó cada uno de mis vellos. Me levanté con lentitud, tratando de hacer el menor ruido posible y, al asomarme, vi otra vez esas manos grises, pegadas contra el cristal, con los dedos largos temblando como si estuvieran ansiosos por atravesar la barrera y entrar a mi habitación. Por un segundo, mis piernas se congelaron y no pude reaccionar. El terror me quebraba los músculos y me mantenía inmóvil. Fue entonces que me di cuenta de un ligero movimiento, como si esos dedos trataran de deslizarse entre la ranura de la ventana. La sangre se me heló. Quise gritar, pero tenía un nudo en la garganta. Con gran esfuerzo alcancé el interruptor de mi lámpara de buró y en cuanto la luz inundó el cuarto, las manos se desvanecieron otra vez, más rápidas que la noche anterior, casi como si supieran que no debían ser descubiertas por completo. Esa madrugada tampoco pude dormir. A la mañana siguiente, reuní valor para contarle a mi madre lo que había presenciado. Ella palideció y con un tono grave, casi susurrante, me confesó que yo no era el primero en ver esas manos. Dijo que tiempo atrás, cuando ella era niña, alguien había robado dinero y ganado de varios ranchos vecinos y fue descubierto cometiendo un delito mayor en el pueblo. Lo atraparon y lo lincharon, pues la gente estaba harta de la inseguridad y de la violencia. Aquel hombre murió con odio en los ojos, y su espíritu, según los mayores del lugar, seguía rondando por las casas de quienes vivían cerca del camino principal. Mi madre aseguró que algunas personas lo habían visto a través de las ventanas, con esas manos huesudas y un cuerpo encorvado, buscando entrar. Era como si su alma atormentada quisiera encontrar refugio o venganza. Sentí escalofríos al enterarme de que aquello era algo más común de lo que imaginaba, pero la mayoría de la gente guardaba silencio por miedo a ser tachada de supersticiosa o por temor a llamar la atención de ese espíritu errante. Esa tarde, hablé con uno de los vecinos más ancianos del lugar. Con recelo, me confesó que su padre también había tenido encuentros similares y que lo único que podía hacerse era poner protecciones alrededor de la casa, cruces de palma bendita, veladoras y oraciones. Sin embargo, el anciano aclaró que, aunque esas cosas a veces funcionaban temporalmente, lo más importante era no dejar que el miedo se apoderara de uno. Pero ¿cómo se supone que se hace eso cuando tu ventana es asediada por manos espectrales que buscan entrar? Me sentí abrumado y sin muchas opciones. Aún así, decidí poner en práctica lo que me recomendaron. Mi madre y yo colocamos una cruz de palma en cada ventana de la casa, encendimos veladoras al caer la tarde y rezamos. Esa noche, curiosamente, no sucedió nada y llegué a pensar que las manos no regresarían. Sin embargo, mi alivio duró muy poco, porque al pasar las horas, la obsesión de mirar hacia la ventana no me dejaba en paz. Al cabo de unos días, caí en un estado de constante vigilancia. Revisaba cada rincón de la casa, cada espacio oscuro, cada puerta. Trataba de no quedarme a solas en mi cuarto después de medianoche. Pero la vida en el rancho exigía mi esfuerzo al día siguiente y mi padre empezaba a notar mi cansancio extremo. Tenía ojeras, me dolía la espalda y mis manos temblaban cuando intentaba comer. Sin embargo, no me atrevía a contarle a él lo que sucedía. No por miedo a su reacción, sino porque una parte de mí creía que el asunto empeoraría si hablábamos de ello abiertamente. Pensaba que quizá ese espectro se alimentaba de la atención que le prestábamos o del terror que sembraba en nuestros corazones. Aún así, cada vez que intentaba descansar, los rasguños en la ventana resonaban como un llamado siniestro que no podía ignorar. En más de una ocasión me pareció oír algo arrastrándose por el corredor, pasos suaves que se detenían frente a la puerta de mi habitación, como si alguien se agachara a escuchar mi respiración. También escuché susurros que no logré descifrar. Lo peor era la opresión que sentía en el pecho, una sensación de que el aire no alcanzaba mis pulmones y de que algún ser maldito se alimentaba de mi desesperación. Me quedaba quieto, apretando los puños, rezando en silencio, convencido de que no debía abrir la puerta para nada.
Mi madre ya no hablaba del asunto, pero yo veía en sus ojos la misma preocupación, un miedo que ella conocía bien porque lo había vivido cuando era niña. La última vez que esas manos aparecieron, supe que algo había cambiado. No solo se aferraron a la ventana, sino que parecía que la madera crujía, como si esa fuerza espectral la estuviera forzando para entrar. La noche se sentía más helada que de costumbre, y la lámpara de mi buró, por alguna razón, no encendía con la rapidez habitual. Fue entonces que escuché un leve gemido, algo entre un lamento y un gruñido que venía desde el otro lado del cristal. Mi corazón pareció detenerse, y noté que la ventana se movía un poco hacia adentro. Desesperado, comencé a buscar mi encendedor. Mis manos temblaban tanto que a duras penas conseguí prender la pequeña veladora que tenía cerca. La tenue luz se esparció por la habitación y, en ese instante, las manos se esfumaron, dejando atrás un olor extraño, como a tierra mojada y metal oxidado. Mi corazón bombeaba con tanta fuerza que creí que se me saldría del pecho. Corrí a la puerta para asegurarla, aunque sabía que nada podía detener realmente a un espíritu decidido a entrar. Pasé el resto de la noche rezando en la sala. Mi madre bajó a acompañarme y me dijo que debíamos hacer algo más definitivo. Al día siguiente fue a ver a un conocido en el pueblo, una persona versada en oraciones y en ceremonias religiosas que suelen hacer en la comunidad para espantar a los espíritus atormentados. Aquella persona nos aconsejó rociar con agua bendita todas las puertas y ventanas, colocar medallas protectoras en cada rincón y, sobre todo, hacer una oración de liberación pidiendo que ese espíritu hallara descanso. A la vez, debíamos suplicar al ladrón que fuera perdonado y que se marchara en paz. Sugería también que, al caer la noche, nos encerráramos a rezar y a permanecer en calma, sin demostrar terror, porque, según nos dijeron, los espíritus alimentados por la ira o la venganza solo se aferran más cuando notan que sus víctimas están dominadas por el miedo. Con todo el escepticismo que a uno pueda quedarle en una situación así, seguimos esas indicaciones. Rociamos agua bendita por cada ventana y puerta, colocamos medallas que nos habían dado y rezamos con fe. Mientras realizaba estos rituales, me sentía observado, como si desde algún rincón oculto de la noche aquellos ojos llenos de odio me juzgaran. No dormí más tranquilo, pero al menos pude cerrar los ojos sin temer que algo forzara mi ventana. Sin embargo, la siguiente madrugada volví a despertar agitado, esperando el crujir de la madera, el sonido de uñas rasgando el cristal, mas esta vez todo estaba en silencio. De pronto, el viento sopló con fuerza y el vidrio de la ventana vibró, haciendo que me incorporara de golpe, pero cuando alcancé a mirar, no había nada. Me quedé inmóvil un rato, escuchando los latidos frenéticos de mi corazón, hasta que sentí que el ambiente se calmaba poco a poco. No oí pasos, no vi manos huesudas, solo el murmullo del viento. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormido sin interrupciones, aunque con un ojo entreabierto en mi mente, siempre alerta. Conforme pasaron los días, esa presencia inquietante pareció disiparse. Las manos grises dejaron de aparecer, y pude retomar mis labores en el rancho con mayor normalidad. El susto no se me fue del todo, porque la memoria de esas manos aferradas a mi ventana sigue presente y, en mis sueños, a veces las veo intentando entrar con más fuerza, acompañadas de un rostro que no logro definir. Solo percibo los ojos llenos de rabia. Mi madre dice que quizá logramos que el ladrón encontrara un poco de paz, o al menos suficiente resignación para dejar de rondar nuestra casa, pero la gente del pueblo aún comenta que en otras rancherías se han visto cosas similares. No sé si es el mismo espíritu o si se trata de tantos otros que viven atados a este lugar por la forma violenta y cruel en que murieron. Yo prefiero no pensar demasiado en ello, aunque me es imposible olvidar el color cenizo de esas manos, su textura huesuda y la manera en que se aferraban a mi ventana con una intención imposible de descifrar. Incluso ahora, cada noche, reviso todas las puertas y ventanas, cierro con llave y observo por unos segundos el exterior antes de apagar las luces. Siento una opresión en el estómago al recordar que, en cualquier momento, algo podría volver a aparecer allí, apoyándose contra el cristal con esa persistencia aterradora. La fragilidad de la madera me recuerda lo vulnerable que soy ante aquello que no puedo explicar con palabras. Aún así, la vida continúa en el rancho, y
tengo la esperanza de que alguna noche, si esas manos vuelven, sea solo un recuerdo lejano, un eco de la culpa y el odio que alguien arrastra desde un pasado que lo condenó. Porque si algo aprendí de esta experiencia es que en los lugares más tranquilos, en esas casas con corredores amplios y campos verdes, puede ocultarse un horror silencioso que a veces, cuando menos lo esperas, pone sus garras en tu ventana y te demuestra que el mundo es más oscuro y más profundo de lo que jamás imaginaste. Y cada vez que el viento sopla fuerte y me despierta en la madrugada, mi corazón se acelera, con el temor persistente de encontrar otra vez esas manos, huesudas y grises, buscando mi alma desde el otro lado. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.